¿Qué tal? Es un gusto poder entrar en sus hogares, bendecirles. Y aquí estamos en Hablemos con un tema que en cuanto a docencia va a ser de gran excelencia, obviamente por el invitado que tenemos. Vamos a la porción de siempre que tenemos, una porción especial que esperamos dejar en su corazón, en su mente, para que la misma sea renovada. En Proverbios 29:2 dice que cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Proverbios 29:2. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Siempre me llama la atención que hay personalidades que al tomar un micrófono, que tienen la oportunidad de hacerlo, pues citan a Aristóteles, a un sinfín de pensadores, y no hay nada mejor que poder mencionar un proverbio que trae sabiduría, como la trajo para la vida de Salomón, y que es Salomón el que en su gran mayoría escribió los mismos. Bienvenidos. Vamos a hablar sobre alfabetización constitucional. El siguiente invitado que tengo está de paso por Panamá, invitado por un gran amigo de esta casa, Miguel Antonio Bernal, el doctor Miguel Antonio Bernal, a quien le agradezco la oportunidad que nos brinda de poder conocer al doctor y PhD Roberto Viciano, catedrático de la Universidad de Valencia y asesor de diferentes procesos constituyentes. También es director de Derechos en la Universidad de Valencia. Y yo sé que en la plática nos vamos a ir dando cuenta que otros atributos tiene un hombre que ha dedicado su vida a leyes, a la constitucionalidad y, por supuesto, ahora sobre todo, que me parece muy hermoso, a poder hacer un ente de docencia. Bienvenido, doctor Viciano. ¿Qué tal? Encantado. Nubia, cómo no. Gracias. Un placer conocerle. Gracias por su estancia aquí en Panamá y la oportunidad que nos brinda de poder conocerlo y que a raíz de su vasto conocimiento poder cuestionarle, indagar y que usted nos muestre también de su fuente de conocimiento en cuanto al tema alfabetización constitucional. Ya con esto sabemos muy bien que la maneja muy bien, ¿verdad? Sobre todo la de España, ¿verdad? Ahora bien, ¿en qué otras áreas como catedrático usted funciona en Valencia? Bueno, yo soy catedrático de Derecho Constitucional y por lo tanto mi área de expertise es la teoría constitucional, porque la Constitución es la norma suprema del Estado, porque sirve para proteger los derechos de los ciudadanos, porque sirve para limitar el poder político, y luego también por la explicación de cómo se protegen concretamente en el Estado español los derechos y libertades de los ciudadanos y cómo se organizan los poderes del Estado. Ahora, es obvia la pregunta, dirá alguien, bueno, ¿para qué? Pero ¿cuán importante o por qué es tan importante? Porque pareciera que solamente es para los presidentes, los magistrados, los diputados, los abogados como usted, que la lectura o completo conocimiento de la Constitución es importante. Pero ¿por qué lo es para nosotros los ciudadanos? Bueno, yo creo que fundamentalmente es para los ciudadanos. Lo que ocurre es que nosotros somos operadores, expertos que intentamos poder ayudar para que esa Constitución sea lo más eficiente posible, que consiga efectivamente sus objetivos de protección del ciudadano, pero el constitucionalismo aparece precisamente como un mecanismo de protección de los ciudadanos frente a quienes ejercen el poder. Es decir, nuestro modelo político desde el liberalismo, desde el siglo XVIII, finales del XVIII, con la Revolución Americana y la Revolución Francesa, bueno, pues, parte de la idea de que los ciudadanos no podemos ejercer el poder directamente. Exacto. Tenemos que delegar el poder en unas personas que gobiernan, pero tenemos que ponerles límites para que no abusen del poder. Y ahí es donde aparece la idea de Constitución. La Constitución es la norma que limita la capacidad de hacer lo que quieran, o sea, los que están ejerciendo las funciones públicas. Ahora, tanto para los países que usted visita, el conocimiento que tiene en su país, España, y aquí en Panamá, ¿cuál piensa usted que son las más importantes barreras que tiene un ciudadano para un conocimiento constitucional? Bueno, lamentablemente en nuestros mecanismos de formación nos enseñan mucho las matemáticas, la física, la química, pero luego a veces no nos enseñan cosas mucho más importantes como
cómo te puede afectar un contrato que vas a firmar para hacer una hipoteca, o cómo haces tu contrato de alquiler de la casa, o cómo haces una compraventa del coche. Es decir, a veces nuestra formación es una formación que es imprescindible. Yo no digo que no haya que hacerla, por supuesto, pero creo que en nuestros mecanismos de formación olvidamos cosas mucho más prácticas, mucho más en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y que serían importantes explicar. Por ejemplo, cómo funciona la economía, ¿no? Es una cosa que un ciudadano hoy tendría que saber, cómo funciona en general la economía mundial, la economía nacional. Y en ese sentido, pues es muy importante saber cómo funciona tu país, cuáles son tus derechos frente al poder, qué puede hacer el poder, qué no puede hacer el poder, cómo puedes proteger tus derechos, cómo puedes obligar al poder a que haga cosas que quizá no quiera hacer. Eso es el constitucionalismo. Sí, y es importante que nosotros conozcamos esto para nuestra participación ciudadana y en la democracia. En este caso de Panamá, en el caso suyo de España y muchos otros países que ha visitado, ¿cierto? Así es, lamentablemente estas falencias de formación de los ciudadanos es un mal general. Sí. Muchas veces cuando llega a un país piensan que solamente ocurre en su país, que el poder público no se ocupa demasiado de la formación de los ciudadanos en temas políticos, en temas constitucionales, en temas de defensa de sus derechos. Pero es un mal universal, o sea, en mi país también pasa. No solo de nuestro país, no, entonces. No, es un mal desgraciadamente global. Y tiene que ver mucho con que el poder político, por supuesto, no está muy interesado en que hayan ciudadanos formados que tengan la capacidad de discutir lo que dice el poder y que tengan la capacidad de incluso utilizar mecanismos jurídicos que están previstos para resistir a las arbitrariedades del poder. Entonces, ningún poder en general del país que sea está demasiado interesado en que los ciudadanos tengan la capacidad de responderle. Prefieren ciudadanos que no son ciudadanos, sino que sean súbditos, que obedecen. Que estén desinformados. Exacto. Qué pena, ¿verdad? Ahora, piensa usted ha estado en varios países con este tipo de docencia de tanta importancia. ¿Piensa usted que en los colegios y en las universidades, ya me lo contestó obviamente, pero de enseñarla, que se haya encontrado con alguna institución, se enseña de manera apropiada? Lamentablemente, en algunos países europeos, por ejemplo, no el mío, pero sí que hay algunos ejemplos de buena formación en temas constitucionales, de funcionamiento del sistema político, de protección de los derechos de las personas, pero en general es extraño, ¿no? Lo normal es que no haya formación. Entiendo. Incluso a nivel universitario, se piensa que solamente los abogados tienen que saber cómo proteger los derechos. Cualquier persona puede ser afectada por los derechos, no necesariamente tienes que ser abogado, un ingeniero, usted como periodista, el señor que está con la cámara, también pueden tener violaciones de derechos. Por lo tanto, ustedes también deberían de tener una formación mínima sobre cómo protegerse frente a abusos del poder. Ahora, a raíz de este tema que usted me está hablando, de este detalle, ¿cómo entonces tener estrategias para fomentar esa alfabetización constitucional? Bueno, eso es lo que en este momento el profesor Bernal, que es un gran pedagogo y un gran constitucionalista, como ustedes saben, pues está intentando promover desde la secretaría, ¿no?, que tiene dentro del gobierno, encargado precisamente de hacer un programa de alfabetización constitucional, que es un programa de explicar a la gente de una manera lo más sencilla posible, porque todos los ciudadanos no son juristas, como yo no soy ingeniero y no soy economista. Entonces, si me tienen que explicar de economía, me tienen que explicar de una manera que yo la entienda, porque no me pueden explicar la economía de una manera que yo no entienda nada, ¿no? Definitivamente, yo he tenido conversaciones con economistas y tengo que abrir bien mis oídos, mis ojos y prestar demasiada atención. Es muy cierto. Me imagino que con ustedes también. Y eso también pasa con los juristas, ¿no? Sí. A veces los abogados también hablan un lenguaje como críptico, que entienden entre ellos, pero que la gente no entiende lo que le están diciendo. Sin dejar muy lejos los doctores también, a quienes apreciamos, a todos. Pero sí hay que rebajar un poco el vocabulario, ¿no? Claro. Que me imagino que por la expertise usted lo hace. Pero esta estrategia, esta es una de ellas, la alfabetización que están implementando ahora. Exacto. ¿Cómo la están desarrollando en su visita? Bueno, en mi caso en concreto, yo he venido para dar un curso durante una semana en la Procuraduría de la Administración. Es un curso dirigido a cuadros juristas
es decir, que sí que saben de ese lenguaje un poco difícil de entender, son profesionales del derecho, y les estoy haciendo un curso sobre qué ha pasado en otros procesos constituyentes, cómo se han resuelto problemas, cómo se han activado los procesos constituyentes, cómo se organiza la participación popular. Todos esos mecanismos se los estoy explicando, pero ya no estoy hablándole al ciudadano medio, sino a personas que dentro de la administración claro tienen sí. una formación jurídica. Ahora, aquí mientras lo escucho, ¿en algún país han tenido la iniciativa, me imagino que sí, de distribuir la constitución de su propio país a colegios, medios de comunicación, en fin, para la lectura amplia de la misma? Hay algunas iniciativas, se han hecho a veces ediciones para que en los colegios y en los liceos, no sé cómo les llaman ustedes, los institutos de formación media, sí, cómo no. Para técnicos, sí. Técnicos, para que se distribuya la Constitución, pero al final la Constitución es una cosa árida, compleja. No es divertido, ¿no? Tú te lees una novela y, bueno, te puedes divertir, pero te lees la Constitución y al tercer artículo sí, estás aburrido, ¿no? Claro. Yo creo que es mucho más eficiente intentar hacerles una explicación a los ciudadanos que lo sea lo más asequible, lo más fácil, lo más comprensible, porque hacerles leer la Constitución es un trabajo que ni siquiera los juristas a veces aguantamos, ¿no? Yo sí tengo que leer mucho rato la Constitución, Sí, también me olvido. buscar en algún momento. Claro, claro. Muy bien. Obviamente, lo que está realizando el doctor Bernal es muy interesante y necesario, obviamente por la necesidad de una constituyente, ¿verdad? ¿Cuán importante es para un país hacer cambios en su constitución a manera de docencia por situaciones que a nivel de del Estado, de los lugares más importantes como el Ejecutivo, el de leyes, donde están los magistrados, ¿verdad? Son importantes por algún defecto que hayan visto en la historia, no muy lejana. ¿Cuáles son los detalles o las situaciones que llevan a un país o a un gobierno a una constituyente? Bueno, en general las constituyentes se producen cuando existe una crisis profunda del Estado anterior, ¿no? O sea, la gente por diferentes circunstancias y por un acumulado lo que dice, se por produce el la gobierno crisis. anterior. Claro. Sí. O sea, normalmente nadie se plantea cambiar la Constitución si funciona todo bien. Claro. Cuando se plantean los ciudadanos que hay que cambiar la Constitución es porque entienden que esa Constitución no está resolviéndoles los problemas, claro. que no está funcionando para la organización del poder, que no está funcionando para la redistribución de la riqueza y para generar una satisfacción de las necesidades básicas de la población, y por eso la ciudadanía se plantea que hay que cambiar la Constitución, ¿no? O sea, las constituciones no se cambian porque sí, se cambian porque hay una necesidad de la gente de que entiende que no funciona, ¿no? Ahora, el problema está que se haga bien, que efectivamente el cambio mejore la situación y no la empeore, que también a veces puede ocurrir si no se hace bien. Porque de eso depende de los actores. Claro. Definitivamente. Claro, es muy importante que actores participan en ese proceso. Es muy importante el voto consciente de los ciudadanos, sabiendo que se van a enfrentar a que esas personas que eligen no van a tomar decisiones digamos, dentro de un marco que ya está prefijado por la Constitución y por lo tanto que ese poder tiene un límite, sino que van precisamente a discutir cuáles son los límites. A partir de ese momento, los que ejerzan el poder, ¿qué límites van a tener para ejercer el poder? Y por eso es una decisión mucho más importante, es una decisión que se tiene que tomar la gente mucho más en serio, porque si se equivocan eligiendo a los que van a definir ese marco, es muy complicado que luego funcione bien el sistema. Y el mismo debe repercutir, como en Panamá, en el poder, debería repercutir, es mi pregunta, en el poder ejecutivo, judicial y legislativo. Debe ejercer una influencia y cambio en ellos, o a su manera de pensamiento y conocimiento en algunos, o debe ser todo. Bueno, un proceso constituyente en general plantea una revisión global un cambio general. de cómo funciona el conjunto del sistema. Porque si queremos resolver un problema concreto de un órgano, de una institución, entonces normalmente acudimos al mecanismo de la reforma parcial
de la Constitución. Exacto. Cuando pensamos cambiar toda la Constitución es porque pensamos que el conjunto de las instituciones no están funcionando, ¿no? Y por eso la Constituyente es una medida excepcional que hay que tomar cuando no hay soluciones, digamos, más parciales para resolver el problema, ¿no? Y bueno, pues en este momento yo creo que hay una sensación dentro de que se viene arrastrando un tiempo dentro de Panamá de que Sí, hace es falta cierto. un poco de mover la mata, ¿no? Para que algunas cosas se acoplen y cambien las dinámicas de funcionamiento del sistema. En su experiencia, doctor Viciano, en España, que usted recuerde cuántos cambios se han hecho. Bueno, estamos hablando de historia, pero en los últimos años, en los cambios que ha tenido la Constitución en España, ¿los cambios han sido beneficiosos? Bueno, en España tenemos una constitución relativamente, bueno, relativamente joven como ustedes, ¿no? O sea, es del año 78, de las suyas del 72, o sea, la nuestra es un poco posterior. Aparece después de que acaba la dictadura militar. La suya es de la dictadura militar y ha sido reformada posteriormente. Y nuestra Constitución, lamentablemente, no ha sido muy reformada porque hubo un acuerdo de fuerzas políticas en aquel momento, en el momento de la transición de la dictadura a la democracia, pero luego las fuerzas políticas han entrado en una polarización, un enfrentamiento, se han roto los nexos de diálogo, de buscar consensos. Parece que el objetivo de la política es derribar al contrario. Sí, y entonces, es una realidad. entonces es muy complicado reformar la Constitución porque para reformar la Constitución hace falta consensos. Hay que acostumbrar a la sociedad a que mi idea no se puede imponer 100%. Yo tengo que saber que voy a imponer algunas cosas porque tengo una mayoría, por ejemplo, ¿no? social, pero también las minorías tienen que tener un espacio y un reconocimiento de sus derechos, de sus garantías. Entonces, en España, lamentablemente, la Constitución necesita de reformas, pero no es fácil conseguir que haya el consenso entre fuerzas políticas para que se haga ese cambio. ¿Qué es lo que se necesita? Es lo que se necesita. Muy cierto, muy cierto. Ahora, volviendo a la estrategia de esta alfabetización de la Constitución, que es la labor, ¿verdad?, que usted está ahora en este momento formando a otros colegas, otros juristas, me imagino que toman obviamente muy en cuenta también a la juventud con toda esta tecnología, o sea, cómo adentrarse en ellos para que también cuando esto vaya a desarrollarse formen parte de la misma, la entiendan, la comprendan y la puedan usar, que es lo que no hemos hecho. Pues sí, efectivamente, una cuestión muy importante en un proceso constituyente es que la juventud se implique. Exacto. Porque cuando estamos cambiando la Constitución en este momento, normalmente personas como yo, que ya soy mayorcico, pues hombre, no voy a estar mucho tiempo disfrutando de esa Constitución por razones vitales, ¿no? Los que van a disfrutar o sufrir una mala Constitución son la gente más joven. Por supuesto. Por lo tanto, deberían de estar mucho más implicados en este tema. Pero es verdad que hemos tenido unos mecanismos, pues no sé, la influencia de las redes, el individualismo, la pérdida de los debates, digamos, más socializados de grupo, ¿no? Hay como una comunicación muy individualizada, en donde tú te comunicas con alguien, pero a través de un mensaje, se ha perdido la convivencia, y entonces es complicado generar sinergias sociales en este clima, ¿no? Pero bueno, hay que luchar para que eso se produzca y que los jóvenes se interesen, se involucren y explicarles que es su futuro, que ellos son los que van a tener más tiempo o un buen sistema que va a hacer que su vida sea agradable, que esté protegida, que disfruten de sus derechos, o un mal sistema y entonces van a sufrir las consecuencias. Ellos deberían ser los más interesados. Por supuesto. Y que formen parte también de esta docencia que usted está dando. Claro. Aunque cuando hablamos de juristas, estamos hablando de personas adultas con conocimiento y trayectoria, pero eso no quiere decir que no hayan abogados jóvenes que pueden incursionar en el mismo. En esta alfabetización, ¿toman en cuenta lo que puede costar esto? En lo que puede costar formación. Exacto, la formación, sí, bueno, una nueva constitución, todo esto, ¿lo toman en cuenta? Sí, bueno, la Secretaría, ¿no? Para
la reforma del Estado y la promoción del proceso constituyente que encabeza el doctor Bernal, pues claro, tiene todo un plan establecido para que primero se están formando personas que luego puedan a su vez formar a otras personas, ¿no? Por eso la iniciativa de formar a personas ya que son juristas, pero que a veces son juristas que no conocen las realidades de otras experiencias constitucionales o constituyentes, se les explica a ellos para que ellos las puedan explicar a otras personas que ya no tienen por qué tener conocimientos estrictamente jurídicos, ¿no? Y esta es un poco la idea de hacer una especie como de cascada en donde se permita que la mayoría, en la medida de lo posible, la mayor parte de la gente pueda tener acceso a estas discusiones, a esta formación, a comprender conceptos, porque no tiene sentido abrir un proceso constituyente si la gente no sabe ni qué es una constitución, eso ni sería para peligroso. qué sirve, ni cómo se pueden, por qué es importante regular bien los derechos y libertades. Claro. O sea, hay que explicarle a la gente. Muy cierto. Ahora, usted ha invertido tiempo, ha ofrecido su conocimiento y ha implementado sobre todo ciertas cosas en las estrategias en algunos países, y de tomarlas o dejarlas será su decisión. Pero ¿en qué otros países ha estado y qué resultados? Me imagino que usted quiere saber qué hubo de resultado después de su partida y la implementación, si fuese el caso, ya cerca de una nueva constitución o los planes que tienen de realizarla. Bueno, vamos a ver. El trabajo de un asesor es muy complicado porque el asesor da ideas pero no toma las decisiones. No, por supuesto. Con lo cual... Pero da una miradita a ver qué tal les pasó con lo que usted hizo. Claro, pero el problema está que lo que tú dices no quiere decir que se traslade al texto constitucional. Tú das ideas... Tiene mucho que ver la cultura, el pensamiento, lo que ha pasado en otros años. Claro, y sobre todo también tiene que ver con que tú puedes decir magníficas ideas, pero a lo mejor los que están gestionando el poder a lo mejor no les interesan esas ideas porque no les cuadra con sus estrategias. Pero bueno, en todo caso, las experiencias siempre son interesantes, se aprende, hay que ver qué, y eso es lo que estamos contando en el curso, estamos contando qué se ha hecho en otros países, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, porque de alguna manera es bueno aprender en cabeza ajena, porque de esa manera no se reproducen errores que se pueden haber producido en otros lugares y que hay que intentar que no se reproduzcan aquí. ¿Qué mensaje... hay que aprovechar la oportunidad que usted está con nosotros? ¿Qué mensaje le daría a los panameños que se sienten alejados a la Constitución? Bueno, pues que en realidad la Constitución es su escudo protector frente a los abusos del poder. Y que tienen que preocuparse de que ese escudo protector sea el de Capitán América y no el de un plástico endeble que no aguante ningún golpe, ¿no? Entonces hay que hacer un buen escudo protector porque eso es lo que les va a proteger. Y que tienen que aprender a cómo usar ese escudo protector y que además al final y a la postre la Constitución, si no hay una ciudadanía activa, responsable, consciente, que lucha por la defensa de sus derechos, por la defensa de la democracia, al final eso no funciona. Las constituciones son unas reglas, pero necesitan de un pueblo que esté activo, un pueblo que sea consciente y que sepa que la garantía del funcionamiento de la Constitución son ellos mismos. Claro. Que no depositen su esperanza en terceros, sino que si tú no defiendes tus libertades, si tú no defiendes el sistema democrático no se va a poder defender solo, porque el sistema democrático se basa en el demos, se basa en el pueblo, y por lo tanto si el pueblo no se interesa, el sistema va a caer. Que haya participación. Que haya participación. Que se sientan con libertad. Y esa libertad la dará si se conoce la Constitución de este país, Panamá. Por último, ha sido muy buena la plática, doctor Roberto Viciano. Dentro de esa alfabetización de gran interés que me imagino ha estado desarrollando, ¿da usted algunos puntos o características que deben tener esas personalidades que van a tomar esa pluma, no sé si una computadora, cada cual con su metodología, ¿verdad?, para investigar, traer su conocimiento, las realidades del país para hacer los cambios? ¿Da usted algunas características por la experiencia que ha tenido en otros países?
Mire, yo recomendaría dos cosas, ¿no? Una primera es mirar a otros países, ver qué ha pasado, pero no creer que lo que se hace en otro país sirve para el tuyo. Porque Exacto. cada país No, por tiene supuesto. unas peculiaridades especiales, ¿no? A veces hay un mecanismo de copia, de mimetismo, de que la gente intenta traer la experiencia de otro peligroso. sitio, y eso es peligroso, Sí. porque las realidades son diferentes, Sí, los problemas sí, son sí, es diferentes, ¿no? cierto. Primera cuestión que yo haría. Así es. Y la segunda es que las personas que se encarguen de redactar esa nueva Constitución, en la medida de lo posible, y eso lo decidirán los ciudadanos con su voto, pues sean personas honestas, bien intencionadas, preocupadas por el interés general, con capacidad de no ser seducidos por las sirenas atractivas del poder, y que sean conscientes de que su tarea no es quedar bien con el poder, sino enfrentarse al poder para defender a los ciudadanos. Materia delicada, ¿Sí? muy delicada, sinceramente. ¿Ha visto que se ha logrado en otro país? Lamentablemente hay deficiencias en todos Sí, lados. sí, sí. Es una lucha que permanece Sí. y continúa, y es un ciclo evolutivo en donde en todos lados se avanza un poco, pero también el poder tiene una capacidad enorme de penetrar por las rendijas que le dejemos para implosionar el modelo y hacer que no sea efectivo el control sobre él, ¿no? Y eso hemos de ser conscientes cuando diseñamos un texto constitucional. Hemos de pensar qué va a hacer el gobierno, qué va a hacer el Parlamento, qué va a hacer el Poder Judicial para no cumplir lo que le decimos en la Constitución. Qué bien. Eso es un tema muy importante también para tenerlo presente los que redactan la Constitución. Hay que pensar que estás dirigiendo una norma a sujetos que van a intentar saltarse la norma. Exacto. Mira, no había pensado en eso. Pero con su experiencia me imagino que ha sido uno de los consejos. Sí. Muy bien. Doctor Roberto Viciano, PhD, catedrático de la Universidad de Valencia, también asesor de diferentes procesos constitucionales, y es un doctor, un máster en Derechos de la Universidad de Valencia y muchísimo más. La experiencia en cada país pues acrecente, y sé que por humildad pues no lo dirá, pero gracias. Gracias por los detalles, por su tiempo, y qué bueno por esa amistad en donde en este momento el doctor Miguel Antonio Bernal pensó en usted. Y gracias por la oportunidad que nos has dado de conocer un poco más, de animar a los panameños a que más que leerla también, porque hay que hacerlo, haya una participación de toda la ciudadanía, juventud, experiencia, ¿verdad? Y que estemos animados de que a pesar de que hay brechas que pueden ser pues contagiadas de algo que no nos guste, pues qué país pues cómo tener victorias si no hay luchas, ¿verdad? Por supuesto. Y sobre todo tienen que tener claro qué país quieren, más que Exacto. qué país no les gusta, qué país quieren, cuál es el objetivo, qué les gustaría que estuviera garantizado por esa Constitución. Doctor Viciano, gracias. A usted. Gracias, Muchas gracias. gracias. Gracias mil. Yo siempre digo que soy la receptora en primera instancia de conocimiento, porque a esto siempre venimos, y a través de Osana Visión, ni de mí, ¿verdad?, traspasamos ese conocimiento con mucha valía, con mucha humildad, con personalidades como la que hemos tenido hoy. Al doctor PhD Roberto Viciano, catedrático de la Universidad de Valencia, y pues solamente escuchándolo sabemos bien que tiene toda una trayectoria. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de que personalidades como él vengan, interesados en inculcarnos la importancia, más allá de una nueva constitución, sino cómo se debe formar, quiénes deben participar, pero sobre todo la importancia de nosotros, de darnos ese escudo, como decía el doctor Valencia, que tengamos a futuro. Gracias mil por permitirme que hablemos de la alfabetización de la Constitución con el doctor Roberto Viciano, catedrático de la Universidad de Valencia. Les bendigo.